Buenas tardes, señoras, señores, socios del casino y amigos todos en general. Esta tarde quiero darles la bienvenida para un acto precioso que vamos a tener y lleno de valores patrios que a mí me gusta mucho. Hay que pensar que el casino tiene algo que ver con este acto que se va a celebrar hoy, porque cuando entramos en el casino todos vemos ahí un cuadro precioso de un lancero. Ese lancero es del regimiento Farnesio, que es el motivo de la charla de esta tarde. El regimiento Farnesio es su aniversario de funcionamiento y se hablarán de la historia que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Quiero presentarles, yo solamente tengo que presidir este acto, como es lógico, y no presento a nadie, pero presento al presentador del conferenciante, que es el coronel don Ángel José Espiga Gómez, que luego él, cuando haya presentado al conferenciante, pues el conferenciante don Carlos Molero pues va a disertar sobre el tema que nos trae hoy aquí. Yo agradezco mucho su presencia y espero que lo disfruten, como yo, porque esto va a ser un ensalzamiento de los valores patrios que tanta falta hace hoy día que se pongan de manifiesto en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Soy el coronel Espiga, el coronel Ángel José Espiga Gómez, actual jefe del regimiento Farnesio. Mis generales, con permiso. Primero quería agradecer la presencia de varios coroneles del Farnesio. Yo soy el actual jefe del regimiento, pero aquí tenemos varios coroneles del Farnesio que han formado parte de esa larga historia del regimiento, 375 años, y ha sido gracias a la tarea de todos, entre ellos los coroneles que tenemos aquí presentes. Ello ha dado lo que somos hoy en día, o sea, somos un regimiento de caballería, el que pasa por ser el regimiento de caballería más antiguo de España y uno de los más antiguos del mundo. Actualmente estamos encuadrados en una brigada ligera, en una brigada que nos imprime ese carácter de caballería ligera, y con esa mentalidad estamos trabajando. Somos la caballería del Abrilat, que es como se nos conoce. El Abrilat está ahora mismo en 3 ubicaciones, en Pontevedra, en la base General Morillo, en Asturias, en Valladolid. O sea, somos una brigada norteña y se nos nota también la manera de tratar a nuestras unidades, se nota, somos gente pues bastante discreta, bastante sufridora. Y parece que no, pero con esos batallones de infantería que están integrados en la brigada se nota ese carácter y se nos nota a nosotros como castellanos. Somos gente de la meseta y gente que tiene un carácter. Ese carácter, junto con el aspecto de infantería ligera, pues se está notando en estos últimos años en esa solvencia que demuestra la Abrilat en todos sus despliegues. Y ahí viene un poco cuál es el quehacer de este regimiento de caballería. Para explicar un poquito qué hacemos, introducir lo que va a ser la historia que va a explicar Carlos, tenemos que también ver qué es lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Han sido 375 años de un regimiento de lanceros, aunque en algún momento ha tenido un carácter un poco más pesado, como hablábamos con alguno de los coroneles del Farnesio hace poco, pero ese espíritu de una caballería ligera se tiene hoy en día en el regimiento. Y también tenemos que plantearnos qué debemos hacer. El qué debemos hacer nos lo está dando nuestra gran unidad, el Abrilat, que nos demanda cada día más. El índice o la demanda de la brigada es muy alto, es una brigada exigente, sobre todo por el cumplimiento de todas sus unidades. Tenemos que decir que no solamente el regimiento es uno de los regimientos más antiguos de España y del mundo, tenemos al regimiento Príncipe, que también lo es un regimiento de infantería de los más antiguos del mundo, pero contamos en nuestras filas con un batallón, que es el batallón Zamora, que es el heredero de la tradición de Empel, que para los infantes es muy importante porque de ahí surge el patronazgo de la Inmaculada
en la infantería. O sea que eso también exige al regimiento para estar a nivel. Y así lo va a poder decir Carlos, porque creo que alguna pincelada tienes también al respecto. Y de ahí nos salen nuestras misiones. Son misiones tradicionales de caballería, como son el reconocimiento, la seguridad y el contacto. Es fundamental hoy en día, en la definición de qué debemos hacer, tener claro cuáles son los cometidos y en beneficio de quién lo vamos a hacer. Hoy en día en las brigadas el elemento de caballería es el elemento más potente que tiene, sobre todo en las brigadas de infantería ligera, las brigadas que proceden de las brigadas de infantería ligera, y somos un elemento que va a ser determinante en las acciones de combate, como así se está demostrando en los despliegues internacionales. Por eso la seguridad que proporcionamos al grueso de la brigada es clave y, sobre todo, en la toma de contacto y en la resolución de las acciones más importantes. Esas van a ser los que nos den nuestras características de acometividad y de ser determinantes. Para eso nuestros oficiales, nuestros suboficiales y nuestra tropa se caracteriza por tener una gran iniciativa, por ser muy determinantes a la hora de realizar acciones. Entonces, una de las principales características que nosotros imprimimos a nuestro personal es esa iniciativa. Y este personal es el principal elemento que tenemos en el regimiento. Nosotros podemos caracterizarnos por haber sustituido los caballos por nuestros vehículos, pero no debemos dejar de decir y reconocer que nuestros principales elementos es el capital humano. Y es un capital humano excepcional, porque hoy en día la gente que sirve en las Fuerzas Armadas, primero es que cuenta con esa primer paso vocacional que hace que vengan a nuestras unidades. O sea, no tenemos que dudar de esa vocación. Y el personal que sirve en los vehículos está complementado por un personal que ha sustituido a nuestros antiguos herradores y a nuestros antiguos servicios de veterinaria, que son unos especialistas que cada vez se les exige más, porque ese es nuestro presente, pero sobre todo va a ser nuestro futuro, que es la tecnificación del arma de caballería. Entonces, de ahí vienen esos dos elementos fundamentales. Y el tercero, desde luego, que nos da nuestro espíritu, que es el material, los vehículos de combate. Hoy en día no hemos podido poner unas presentaciones, aunque creo, no sé si tienes alguna foto de vehículos, creo que sí, pero bueno, los podremos ver en la presentación, pero bueno, tenemos nuestros vehículos de exploración de caballería y nuestros vehículos de combate Centauros, además de BMRs portamorteros y de otras familias, o sea, de otro tipo, como puedan ser los de mando. Y estamos en visos de sustituir esos materiales por nuevos materiales como el famoso 8×8, controvertido hasta ahora, pero estoy seguro de que terminará siendo efectivo en las Fuerzas Armadas, y en un futuro no muy lejano el sustituto de nuestro vehículo principal de combate, que es el Centauro, pues por un nuevo vehículo de combate con suficiente potencia de combate para poder afrontar las situaciones actuales. Y en esto que es el actual del regimiento Farnesio, es importante que siempre estemos preocupados de nuestra historia, y por eso Carlos es un gran amigo del regimiento, es lancero, es un lancero más, que casi trabaja más en el regimiento que los que estamos en el propio regimiento, y por eso nos gusta este tipo de actividades, el que periódicamente repasemos nuestra historia. Por eso, Carlos, quería darte esta introducción, agradecerte este esfuerzo, porque es un esfuerzo que haces, sé que lo haces con mucho cariño, pero al fin y al cabo es un esfuerzo. Así que, por favor, Carlos, la palabra, el micrófono es tuyo. Me lanzo a la carga, entonces. Doña Pilar, gracias por la presentación, coronel, y gracias al Casino por acoger esta conferencia que hemos organizado entre el Regimiento Farnesio y la Asociación de Veteranos del Regimiento, algunos de cuyos componentes están hoy aquí con nosotros. Mi charla está dividida en tres partes. Yo les voy a hablar primero de la identidad del regimiento, sus símbolos, luego una parte dedicada a curiosidades y singularidades del regimiento, y la última, la más alegre de todas, que es la relación que tuvo el zar Nicolás II con el regimiento Farnesio y el rito de la charosca, que pasaré más tarde a explicarles. Así que, como dicen estos señores de uniforme, yo inicio movimiento con la identidad del regimiento. ¿Qué es la identidad del regimiento? Yo les voy a explicar hoy por qué el regimiento se llama Farnesio, por qué tiene el número 12,
por qué su lema es el que es, por qué su emblema es la Cruz de Borgoña y por qué celebramos su aniversario el 7 de marzo, ¿de acuerdo? Así empieza la saga de la Guerra de las Galaxias. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Lo que yo les voy a contar hoy también ocurrió hace mucho tiempo, no en una galaxia muy lejana, sino bastante más cerca, a unos 1.500 kilómetros al norte de Madrid, ¿vale? En la ciudad de Lens. Lens es una ciudad al norte de Francia. El 20 de agosto de 1648 se da una batalla allí entre el ejército francés y el español. Bueno, técnicamente entre el ejército de Luis XIV y el ejército de Felipe IV, ¿vale? Porque en esa época no estamos hablando de ejércitos nacionales como entendemos ahora, sino de ejércitos reales. Desde 1635, Felipe IV y Luis XIV están en guerra por las ansias anexionistas del rey francés que se quiere hacer con parte del territorio del Flandes español. Aunque no eran muy habituales en esa época las batallas, el 20 de agosto chocan los dos ejércitos, ¿vale? Resultado, Francia 1, España 0. Ganan los franceses. Y las autoridades españolas en Flandes hacen lo que estos señores llaman lecciones aprendidas. Es decir, a ver qué demonios ha pasado para que hayamos sido derrotados. Conclusión, pues la derrota se ha debido fundamentalmente a un defectuoso empleo del arma de caballería. Digo defectuoso siendo moderado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría en Flandes? Había 120 compañías de caballería, ¿vale? Una compañía de caballería en esa época era una unidad formada por unos 50 o 100 jinetes al mando de un capitán. En la batalla de Lens participan 115 compañías de caballería sin un mando superior. 115 compañías mandadas por capitanes, en su mayor parte eran nobles, muy jóvenes, con poca o nula experiencia militar y muy orgullosos de sí mismos, con lo cual no soportaban que cualquiera les pudiese dar órdenes. Consecuencia de todo eso, que la masa de caballería en la batalla de Lens fue un caos absoluto. Ya se había detectado en batallas anteriores y en esta ocasión Leopoldo Guillermo de Austria, el gobernador general de Flandes, le propone al rey Felipe IV una reforma del arma de caballería que contempla fundamentalmente dos puntos. El primero, imitar a los franceses y agrupar las compañías en una unidad superior que se va a llamar tercio. La infantería, si ustedes saben, estaba organizada en compañías, en 12 compañías, agrupadas en una unidad que eran los famosos tercios de Flandes. En caballería eso no ocurría y Leopoldo Guillermo le dice al rey: para tener un mayor control de estas unidades conviene que las agrupemos en tercios, ¿vale? Y crear además una figura que va a ser un general con el nombre de sargento general de batalla, que va a ser de alguna manera el coordinador de todos esos tercios, de todas esas compañías en el campo de batalla. El Consejo de Estado rechaza la idea, pero sorprendentemente el rey Felipe IV le dice a Leopoldo Guillermo que lo haga, ¿vale? Es decir, a partir de los primeros meses de 1649 se van a ir agrupando las compañías de caballería de Flandes en unidades tipo tercio. A algunos capitanes de esas compañías se les va a entregar una patente de mando de maestre de campo de esos nuevos regimientos. Entre ellos, este señor que tenemos aquí, Jorge Cristian de Hessen-Homburg, el príncipe de Hessenburgo. Era un chavalillo de 22 años que había entrado al servicio del rey de España como capitán de una compañía de caballos corazas el 21 de diciembre de 1648. El documento que tiene a la derecha es su patente, ¿vale? Está depositada hoy día en el Real Archivo del Reino de Bélgica en Bruselas. En 1648, como digo, le dan el mando de una compañía que estaba vacante porque su titular, el capitán anterior, el conde de Estré, había muerto precisamente en la batalla de Lens. Hessen-Homburg, les hago una introducción rápida, a la izquierda tiene el mapa actual de Alemania, dividida en los distintos Land. En el centro a la izquierda, así en color amarillo, está Hesse. El estado de Hesse, ¿vale? Hessen-Homburg era una parte de ese estado con capital en Badenburg. Si viajan alguna vez a Frankfurt, a 10 kilómetros al norte, hay una pequeña ciudad de 20.000 habitantes que se llama Badenburg. Ahí es donde nació Jorge Cristian de Hessen-Homburg, ¿de acuerdo? Lo que tiene a la derecha es la configuración del Sacro Imperio Romano-Germánico en 1648. Como pueden ver, era una miriada de
de principados, de landgraviatos, de ducados y demás. ¿Vale? Cada uno de ellos tenía, o algunos de ellos tenían fuerzas militares y algunos de ellos muy importantes. Parte de la política de Felipe IV era llevarse bien con esos príncipes, porque tenían unas fuerzas militares que podía aprovechar para combatir con Luis XIV. ¿Vale? El 7 de marzo de 1649, en una ciudad de Bélgica que se llama Mons, a Jorge Cristian le entregan una patente de maestre de campo de un tercio nuevo de caballería que se va a constituir con su compañía y otras 5 compañías, entre ellas las del sargento mayor Laot y los capitanes Croc y Coñí. Ese es el documento oficial que demuestra la antigüedad del 7 de marzo de 1649 del actual regimiento farnesio. ¿Vale? El 7 de marzo próximo, en la base del Empecinado, se conmemorará el 376 aniversario de la fundación del regimiento, por ese documento que tienen ustedes ahí. Se crea como tercio de caballería de Hessen-Homburg. ¿Y por qué se llama farnesio entonces? Pues lo vamos a ver ahora. En esa época, cada vez que el regimiento o el tercio de caballería cambiaba de maestre de campo, tomaba el nombre del nuevo. ¿Vale? Entonces, así en 1649, el tercio de caballería se llama Hessen-Homburg. En 1653 pasa a denominarse Conflans, porque lo toma o empieza a mandarlo el marqués de Conflans. En 1667 toma el mando el conde de Trautmannsdorf, que era otro noble de origen austriaco. A él le sucede el barón de Quincy, al barón de Quincy el señor de Bettencourt. Cada vez que llegaba un maestre de campo nuevo, el regimiento tomaba su nombre. Hasta que en 1718, por una ordenanza de 10 de febrero, el rey Felipe V decide que eso se tiene que terminar. Claro, imagínense, para la administración militar era bastante complicado seguir la línea de todos los regimientos, porque cada cierto tiempo iban cambiando de nombre y dificultaba los trámites administrativos, entre otras cosas. El 10 de febrero de 1718, como les digo, se publica una ordenanza por la cual todos los regimientos de caballería, a partir de ese momento, tendrán un nombre a perpetuidad. ¿Vale? Y en esa ordenanza aparece el listado de los nombres que llevarán los regimientos, que es lo que tienen a la derecha. Abajo, el último de todos, pone Duque de Atri, Regimiento Atri, Farnesio. ¿Vale? La ordenanza no explica el motivo por el cual el regimiento Atri pasa a denominarse Farnesio, así que yo les voy a contar una peliculilla como una posibilidad que explique ese nombre. ¿Vale? Ahora nos tenemos que ir a 1714. En 1714, en febrero, muere María Luisa Gabriela de Saboya, que era la primera mujer del rey Felipe V. El rey, obviamente, queda viudo y en la corte empiezan a buscarle una nueva esposa. El cardenal Alberoni, Julio Alberoni, aquí abajo a la izquierda, era el hombre fuerte en ese momento en el gobierno y propone como candidata a Isabel de Farnesio. Casualmente, Alberoni era el embajador del Ducado de Parma en España. ¿Vale? Entonces, él, con la princesa de los Ursinos, teje una, vamos a llamar, conspiración para que triunfe el nombre de Isabel de Farnesio como próxima mujer de Felipe V. Para ello necesita el visto bueno del Vaticano, del Papa. Y el cardenal Alberoni se sirve de los buenos oficios de otro cardenal, Acquaviva, Francisco Acquaviva, que había sido nuncio apostólico en España y en ese momento, en 1714, estaba destinado en Roma. ¿Vale? El cardenal Acquaviva hace su trabajo, convence al Papa y, de hecho, es él el que redacta las capitulaciones matrimoniales, es él el que viaja a Parma a pedir en nombre del rey la mano de Isabel de Farnesio y es él el que acompaña a Isabel de Farnesio en su viaje desde Parma hasta España. Este Francisco Acquaviva tenía un sobrino que se llamaba Domingo de Acquaviva y Aragona, que era coronel de caballería y desde 1716 mandaba un regimiento de caballería en España. Este Domingo de Acquaviva era además el duque de Atri, el 17º duque de Atri. Era el coronel que mandaba al regimiento Atri cuando se le cambió el nombre. Si ustedes ven, ahí está su carrera militar, fue coronel del regimiento, participó en la batalla de Milazzo, en Sicilia, en 1718, donde fue herido. Luego ascendió a capitán de la Compañía Italiana de Guardias de Corps, fue mariscal de campo, terminó de mayordomo mayor de la Reina en 1740. Es muy probable que fuese el duque de Atri quien convenciese al rey o le ofreciese al rey la posibilidad de que su regimiento se llamase Farnesio. ¿Vale?
hay más Farnesios por el mundo, o los ha habido. Y el más conocido para nosotros, sin duda, será el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. ¿Vale? Este tercio tiene su base en Ronda y toma su nombre de Alejandro Farnesio, que era tatarabuelo del padre de Isabel de Farnesio. ¿Vale? Carlos III, antes de venir a España al trono, fue rey de Nápoles. Y el reino de Nápoles tenía también un ejército, uno de cuyos regimientos de infantería se llamaba Farnesio. Y menos conocido es el regimiento de caballería de milicias regladas de Farnesio, que se creó en el Reino de Chile en 1780. ¿Vale? Este tenía su sede en una ciudad que se llama San Felipe de Aconcagua. Los regimientos de milicias no eran regulares, eran pues, algo parecido a la Guardia Nacional en Estados Unidos. Son ciudadanos que cada cierto tiempo se incorporan al ejército. Las milicias, pues cada X tiempo, allí en San Felipe, se juntaban los 600 jinetes y pues practicaban las artes militares. Farnesio se llama por esto, porque tiene como emblema la Cruz de Borgoña. Pues esto es por otra ordenanza de 1728 que fijaba para los regimientos que se dotasen de un emblema, si es que no lo tenían. Un emblema que hiciese referencia a su lugar de origen. Como les he dicho antes, el regimiento se crea en Mons, que es una ciudad, hoy día está en Bélgica, en su momento formaba parte del Ducado de Borgoña. Y Borgoña tiene como patrón a San Andrés. Si recuerdan, a San Andrés lo crucifican en Patras en el año 67, en una aspa, que es lo que representa el cuadro. Abajo a la izquierda tienen la figura heráldica que es denominada la Cruz de San Andrés. Y a la derecha el aspa de Borgoña, que es una variación sobre el aspa de San Andrés. ¿Cuál es la diferencia? El aspa de Borgoña tiene los nudos representados de las hojas cortadas de los dos troncos en los que se crucificó al apóstol San Andrés. ¿Vale? El emblema del regimiento Farnesio, que es el aspa de Borgoña, hace referencia a su lugar de origen, al ducado de Borgoña. Se llama Farnesio, tiene como emblema la Cruz de Borgoña y el número 12. ¿Por qué el número 12? Pues en comparación con todo lo anterior, la explicación es bastante más prosaica y un poco más aburrida. Lo que ven aquí en el mapa es la organización territorial de España desde el punto de vista militar. En 1944 estaba dividida en 8 regiones militares. Cada región militar tenía un cuerpo de ejército y ese cuerpo de ejército tenía un regimiento de caballería de cuerpo de ejército. Vale. A mayores, en la primera región militar, en Madrid, había una división de caballería que estaba formada por 5 regimientos de caballería que en ese año 1944 se numeraron del 1 al 5. ¿Qué se hizo con el resto de regimientos? Pues sumarles a los 5 de la división de caballería el número de su región militar. Y en Valladolid, la 7ª región militar, tenía su sede el regimiento Farnesio, que al sumarle 5 y 7, pues nos sale el número 12, que es el que conserva actualmente, aunque está pues, fuera del tiempo, digamos. ¿Vale? Por último, ¿por qué su lema es, cómo es? Que se dispersen sus enemigos y que huyan a su vista. Bueno, esto está sacado del versículo primero del Salmo 68 del Antiguo Testamento. Aparece por primera vez mencionado en la historia orgánica de las armas de infantería y caballería del conde de Clonar. El libro está a la izquierda y el conde de Clonar a la derecha. Estos son 16 volúmenes. Es una enciclopedia sobre la historia militar de España que empieza en la época de los íberos y termina pues, a mediados del siglo XIX. Escrita por el conde de Clonar. Es una maravilla, pero también Clonar se permitió sus licencias y una de ellas fue, pues él fue eligiendo los lemas de todos los regimientos que venían en la historia orgánica. Y al regimiento Farnesio, Dios sabe por qué, pues se le ocurrió darle el lema que viene en el libro de los Salmos, que dice eso, pues que cuando aparece el regimiento Farnesio, pues sus enemigos salen huyendo, ¿de acuerdo? Esta es la identidad institucional, digamos, del regimiento. Vamos a ver ahora algunas curiosidades de la historia del regimiento. Por ejemplo, es el regimiento de caballería más antiguo de España, efectivamente. Vale. El Farnesio de 1649, Alcántara 10, que es el regimiento que está en Melilla, es de 1656, también creado en Flandes. Y el España 11, que está en Zaragoza, es de 1659. Como ha dicho el coronel, es el más antiguo del mundo, por supuesto. Es el más antiguo de Europa y del mundo.
A ver, en esto hay que definir exactamente qué es un regimiento de caballería. Si hablamos de una unidad acorazada que ejecuta misiones de seguridad y de reconocimiento. Una unidad constituida permanentemente, uniformada y al servicio de un Estado. ¿Qué quiero decir con esto? La caballería de Irak es mucho más antigua, porque es de la época de los asirios, pero no del Estado de Irak, tal y como lo entendemos hoy día. ¿De acuerdo? ¿Hay regimientos más antiguos de caballería? Sí, pero no. Me explico. Aquí hay tres, ¿vale? Un regimiento de húsares sueco, que es de 1536. ¿Qué le pasa a este regimiento? Se llama de húsares, los húsares eran un instituto tradicional de la caballería, pero hoy día es un regimiento helitransportado, tiene un batallón de asalto aéreo en helicópteros y otro batallón, a ver, técnicamente es ISTAR, de reconocimiento con drones y sensores, ¿vale? No es una unidad acorazada en el concepto tradicional que tenemos, ¿vale? Segundo regimiento de dragones del ejército francés es de 1635. ¿Qué le pasa a este regimiento? Pues que es la unidad de guerra nuclear, biológica, radiológica y química del ejército francés. No es una unidad acorazada de combate, sino de apoyo al combate. El otro regimiento que ven aquí es el regimiento de la Guardia del Reino de Dinamarca, de 1762. ¿Qué pasa con este regimiento? En 2008, en una de tantas reorganizaciones de las Fuerzas Armadas, este regimiento recogió el historial de otro que se había disuelto, que era de 1622. Entonces, los daneses, que son muy cucos, dicen, como hemos recogido un historial de 1622, la antigüedad de este regimiento es de 1622. ¿Vale? Bueno, es hacerse trampas al solitario. Yo no he encontrado ningún regimiento más antiguo que Farnesio, y si tenemos en cuenta que los estados más antiguos son de Europa, no hay ningún regimiento ahora mismo más antiguo en todo el mundo que el regimiento Farnesio. Ahora viene la segunda parte. ¿Pero existe en realidad el regimiento Farnesio desde 1649? Bueno, vamos a verlo. A ver, la antigüedad de los regimientos quedó fijada oficialmente, y es la que se usa hoy día, en 1742. Con una investigación que encargó el rey Felipe V a todas sus unidades militares. Lo que les dijo fue, ustedes tienen que presentar documentación, papeles, arréglenselas como puedan, que demuestren la antigüedad de sus unidades. Esto lo hizo porque en esa época, cada cierto tiempo, surgían polémicas, sobre todo entre los coroneles de los regimientos de infantería, por ver cuál era el más antiguo, que hoy día nos parece una cosa menor, pero en su época eso suponía prebendas para el coronel, suponía un honor y suponía en el campo de batalla ocupar los lugares de preeminencia. Bueno, en 1742 se da por concluida la investigación, que la realiza un auditor que se llama Juan Antonio Samaniego de la Serna, y ahí quedan fijadas las antigüedades de todos los regimientos con la documentación que ellos han aportado. La pueden ver en la Biblioteca Nacional de España, hay un ejemplar digitalizado, si lo buscan lo pueden ver, es un poco farragoso de leer. ¿Qué dice la disertación sobre el regimiento Farnesio? Pues que se crea en 1649 en Flandes, que su primer coronel o su primer maestre de campo fue el príncipe de Hessenburgo, al que sucedió el marqués de Conflans, al que sucedió el conde de Trautmannsdorf y demás. ¿Qué ocurre? Que en 1660 termina la guerra con Francia, bueno, termina en 1659 y en 1660 se reforma el ejército de Flandes. Y la reforma incluye que se disuelvan los tercios de caballería que se habían creado y se vuelva al modelo de compañías de caballería, hasta que en 1667, que estalla una nueva guerra con Francia, se vuelven a organizar los tercios de caballería. El tercer maestre de campo del regimiento, oficialmente, el conde de Trautmannsdorf, estuvo al mando de una de esas compañías de caballería que se forman en 1660, probablemente formada con la gente que quedaba del tercio de Conflans, del que había creado el príncipe de Hessenburgo en 1649. En 1823 desaparece el regimiento Farnesio. Bueno, el regimiento Farnesio y el resto del ejército. El rey Fernando VII, al subir al trono de nuevo, después del trienio liberal, una de las primeras medidas que adopta es disolver el ejército, porque entendía él que había sido uno de los elementos fundamentales para la propagación de las ideas liberales en España. El 31 de diciembre de 1823, en la plaza de Badajoz, desaparece el regimiento Farnesio, hasta 1848. En mayo de ese año, en Sevilla, se subleva el regimiento de caballería del Infante.
La sublevación fracasa y el Gobierno disuelve, obviamente, el Regimiento del Infante, para sustituirlo al mes siguiente, en junio de 1848, por un Real Decreto. Se forma en Burgos un regimiento nuevo de caballería, que va a tomar, según el Real Decreto, el nombre de Farnesio y la antigüedad de 1649 del tercio que en su momento en Flandes había creado el príncipe de Hesse-Homburg. Y en 1939 desaparece de nuevo el regimiento farnesio, desaparece el nombre, no físicamente. En 1939, el 1 de abril, termina la Guerra Civil. Y una de las primeras medidas que toma el régimen franquista es disolver el ejército, porque es un ejército de la guerra. O sea, en España había 1 millón de hombres en armas y ya no era necesario. Entonces emprende una reorganización. El 1 de enero de 1939, el personal que estaba en el cuartel Conde Ansúrez en Valladolid y que formaba parte del regimiento de cazadores de Farnesio, 10º de caballería, se transforma en el Grupo de Exploración y Explotación número 7 y el nombre de Farnesio desaparece en el ejército español. Hasta 1944, con esa reorganización que hemos visto al principio, en que ese grupo, que en ese momento se llamaba Regimiento Independiente de Sables número 17, se transforma en el Regimiento de Cazadores Farnesio número 12, que toma la antigüedad y los hechos de armas del tercio que el príncipe de Hesse-Homburg había formado en Flandes en 1649. Es decir, que oficialmente sí, es de 1649, aunque luego la historia nos lleva por derroteros un poco más complicados. Es el Regimiento de Caballería de Valladolid, ¿vale? La Academia de Caballería está en Valladolid desde 1852, el Regimiento Farnesio desde 1896, de manera ininterrumpida. La primera vez que está en Valladolid es en 1849. En marzo de 1849, desde Burgos, se traslada a Valladolid. Va y viene por distintas guarniciones hasta que en octubre de 1896, desde Palencia, en 2 jornadas a caballo, el regimiento se traslada primero al convento de la Merced, que es lo que tienen arriba. Era un convento que estaba abandonado, no tenía uso religioso, estaba en muy mal estado, y ahí se incorpora al regimiento farnesio hasta que en el año 1902, el 7 de marzo en concreto, se traslada al cuartel Conde Ansúrez, abajo a la izquierda, que es el cuartel señero, digamos, del regimiento farnesio, que estuvo ocupado hasta 1996. En 1996 se traslada al cuartel San Isidro, también en Valladolid, que está en el medio, y desde el año 2002 está destinado, está ubicado en la base militar El Empecinado, que se encuentra en el término municipal de Santa Eugenia de Pisuerga, a unos 7 kilómetros al norte de Valladolid. Esa es su ubicación actual. Vale. El regimiento fue, por un tiempo, caballería de marina, no infantería de marina, caballería de marina. ¿Por qué? Pues porque fue elegido entre las fuerzas que en 1775 tenían la misión de desembarcar en Argel. A ver si ustedes recuerdan, en Argel reinaba una regencia dependiente del Imperio Otomano que se dedicaba a la piratería, los piratas de Berbería. Y entonces, durante el siglo XVIII a estos piratas, o a la regencia de Argel, había atacado el reino de Dinamarca, el reino de España, el reino de Francia, los ingleses. En 1775, para parar de alguna manera las incursiones de la piratería en el Mediterráneo, se decidió una operación de castigo sobre Argel. Lo que tienen ahí, este plano tan precioso, es el plan de batalla del desembarco, con todos los regimientos de infantería que iban a participar y en los 2 flancos, 2 brigadas de caballería. La de la izquierda tenía 3 regimientos, uno de ellos el regimiento farnesio. Decepción, el regimiento no desembarcó porque alguien había avisado a la regencia de Argel de que iban para allá las tropas españolas y se habían preparado para defender la playa. Desembarca una primera oleada de infantería, pero como no puede progresar, hay que reembarcar y volverse a España. Seguimos con temas marinos. 21 de octubre de 1805, esta historia me gusta mucho contarla, se da la batalla de Trafalgar. Esa mañana, el comandante militar del distrito de Cádiz ordena a sus fuerzas militares de tierra que se desplieguen por la costa para estar pendientes si llegan náufragos o restos de los barcos de la batalla. Desde el puerto de Santa María hasta Cádiz se despliega el Regimiento de Infantería de Zaragoza,
desde Cádiz hasta Santipetri, el regimiento de caballería de Farnesio. En la madrugada, en la tarde del día 21 se desencadena una tormenta terrible en el Golfo de Cádiz, que es la que va a acabar con la mayor parte, tanto de los barcos como de los hombres. Uno de esos barcos es un francés, el Fogoso, que ha sido de los primeros, iba en la vanguardia del despliegue francés, es de los primeros en entrar en combate y es desarbolado, queda sin timón, sin gobierno, y por la tarde una fragata británica le echa unos cabos para llevárselo remolcado a Gibraltar. En medio de la tormenta se rompen los cabos, el Fogoso queda sin gobierno, con, calculen, unos 700 heridos a bordo, y en la madrugada del día 22 choca contra el islote de Santipetri, donde está el castillo de Santipetri, ahí, choca y se hunde. Se ahogan casi todos los tripulantes, incluido un trozo de abordaje británico que se había hecho cargo del barco, excepto 15 o 20 náufragos que consiguen, pues a duras penas, organizar allí una balsa y se dirigen hacia la playa. En la playa de Santipetri está desplegada una patrulla que manda el alférez Manso, formada por 7 jinetes, que en medio de la oscuridad ven aproximarse la balsa. Y en medio de la tormenta, el alférez, con sus hombres, se mete en el mar. Imagínense cómo estaba el océano Atlántico en medio de la tormenta para meterse a caballo. Cogen a los náufragos, los sacan a tierra, les dan ahí un poco de calor con sus ropas y los trasladan en unos carruajes hasta un ventorrillo, que debe ser el ventorrillo del Chato, que todavía existe en la carretera que va a Cádiz, y allí, a expensas del alférez, pues les dan un poco de vino, un poco de queso, antes de trasladarles al hospital de Cádiz para ser atendidos. Todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues porque el coronel del regimiento le escribe una carta a Diego Godoy, que es el inspector del arma de caballería. Un poco cabreado el coronel porque ha visto en los periódicos que se hace un elogio de la labor humanitaria que ha desarrollado el regimiento de Zaragoza y, en cambio, a su regimiento nadie le menciona. Entonces, él se cabrea y le manda una carta a Diego Godoy, que es una copia, es esta, que está en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. En la carta, entre otras cosas, le dice eso a Diego Godoy. En resumidas cuentas, que a él no le gustaría que la hazaña que han protagonizado sus jinetes pues caiga en el olvido. Entonces, le escribe así, de manera muy, con mucha prosopopeya para, en fin, pedirle que se recuerde a sus jinetes. Entonces, yo, con su permiso, pues les traigo aquí. Estos son los jinetes, eran 2 alféreces, 3 cabos y 4 soldados, que en la madrugada de esa noche, o en la madrugada de ese día, entraron en el mar y salvaron a los náufragos del Fogoso, y así, dentro de nuestras posibilidades, pues cumplimos con lo que quería el coronel Manso. Sin embargo, 3 años después, los franceses, que eran amigos, ya no son tan amigos, se convierten en enemigos de España. El 19 de julio de ese año, ustedes recordarán, se da la batalla de Bailén. La batalla comienza como a las 3 de la madrugada, en una escaramuza muy confusa sobre el puente del arroyo del Rumblar. En días anteriores ya había habido algunos choques, algunas acciones entre el ejército español y el francés con las vanguardias, ¿no? En Porcuna, por ejemplo, que está cerca de Bailén, o en Mengíbar, el día 16 de julio. En la madrugada del día 19, los franceses van avanzando un poco a ciegas porque no saben muy bien por dónde andan los españoles, y los españoles tampoco saben muy bien por dónde se encuentra el ejército francés. A las 3 de la mañana hay un choque en el puente del arroyo del Rumblar entre la vanguardia francesa y las fuerzas que protegen el puente, que son los 2 escuadrones del regimiento Farnesio. El primer disparo de la batalla de Bailén lo hace un soldado de Farnesio, qué demonios. Los franceses son muy superiores, los 2 escuadrones, vamos a decir, que repliegan sobre el grueso del ejército español, que ya está desplegado, y protagonizarán durante toda la batalla varias cargas contra los franceses hasta que finalmente consiguen derrotarlos. Otra acción interesante, 23 de enero de 1860. En 1860 España está en guerra con el sultanato de Marruecos. El 23 de enero de 1860 los zapadores españoles a las afueras de Tetuán están construyendo un reducto. Y a esos zapadores les está dando protección una brigada de infantería, de la que forma parte un batallón de cazadores, que es el Cantabria.
la media mañana las tropas marroquíes atacan a la brigada y la brigada comienza un repliegue. Bueno, en este caso, como es en contacto con el enemigo, hablaríamos más bien de una retirada. La retirada es una maniobra muy complicada y durante esa retirada el batallón de Cantabria se queda cortado, es decir, todos los demás se van y ellos se quedan en el campo de batalla. En ese momento la caballería del sultán, la Guardia Negra, se lanza contra el batallón, que muy valientemente forma el cuadro, que es la maniobra que hay que hacer para defenderse de una carga de caballería, y el general Prim, que es el general de jornada ese día, lo ve y ordena que su caballería vaya a proteger al batallón de cazadores. ¿Qué caballería? Pues la que él tiene disponible en ese momento, que son 2 escuadrones del regimiento Farnesio, 1 de cazadores de la Albuera y 40 guardias civiles de su propia escolta. Los guardias civiles participan en la carga. En esa carga, un soldado del regimiento, del que luego en un momentito les hablaré, captura una bandera amarilla a la caballería del sultán. Y esa bandera, el soldado del regimiento Farnesio se la lleva al general Prim, bueno, a su coronel, Romero Palomeque. El coronel Romero Palomeque se la da al general Prim y el general Prim al general O'Donnell, que es el jefe de todo el ejército expedicionario. El general O'Donnell, allí mismo en el campo de batalla, se quita su cruz de San Fernando y se la pone al soldado valiente del regimiento Farnesio, al que le prometen además ascenderle a sargento. No ascendió porque se licenció, el soldado estaba haciendo la mili y se licenció antes del ascenso. La bandera se envía a España y se ofrece como regalo al príncipe Alfonso, al futuro Alfonso XII, porque la batalla se ha dado el 23 de enero, que es la onomástica de San Ildefonso, la onomástica del rey, del futuro rey. Queda depositada en la Basílica de Atocha durante muchos años y posteriormente pues, termina entre los fondos no expuestos del Museo del Ejército de Toledo. 12 días después, el regimiento Farnesio va a estar en la batalla de Tetuán, cuya conmemoración es tal día como hoy, pero de 1860. Otra fecha señalada es 11 de septiembre de 1921, el combate y la ocupación de Sidi Amarán. No se preocupen si no saben dónde está Sidi Amarán, porque es un villorrio que está, o estaba, a las afueras de Nador. A ver, si recuerdan, en 1921, en julio, se produce el desastre anual. Después del desastre, desde España se envía un ejército expedicionario de 40.000 hombres, incluido el regimiento Farnesio, que sale de Valladolid en agosto. A principios de septiembre está ya desplegado en Melilla y el 11 de septiembre, formando parte de la columna del general Sanjurjo, que está avanzando desde Nador hacia el oeste, ocupan Sidi Amarán. Es una operación menor dentro del conjunto general de las operaciones allí en el protectorado, pero es el día en el que el regimiento Farnesio da su última carga a caballo de la historia. Una carga como las que vemos en las películas, al sable y al galope. La última se da ahí, el 11 de septiembre de 1921. Había una escuadra avanzada del regimiento que había ocupado una caseta y los rifeños les estaban acosando. Entonces el general Sanjurjo ordena que se proteja esa escuadra. La orden termina en el regimiento Farnesio y el capitán del segundo escuadrón, con una sección del primero, pues ahora les explicaré por qué, se lanza a la carga y expulsa a los rifeños del lugar y consigue salvar a la escuadra en peligro. Un poquito después, el 24 de octubre de 1921, es el regimiento Farnesio, la extrema vanguardia de la columna, que entra en la posición del Monte Arruit. En Monte Arruit se habían refugiado a finales de julio los supervivientes del desastre anual, alrededor de unos 3.000. El 9 de agosto, ya prácticamente sin alimentos, sin munición, pactan la rendición con los rifeños. Lo pacta el general Navarro, que era el sucesor del general Silvestre, que había muerto en el desastre. Pactan la rendición y cuando han entregado las armas, los rifeños matan a los supervivientes. Allí quedaron insepultos unos 3.000 españoles. En las operaciones de reconquista posteriores, el 24 de octubre se toma Monte Arruit. Abajo a la izquierda ven una fotografía tomada por el capitán de infantería Lázaro, que era un corresponsal de guerra que iba con la columna. Ven al pater del regimiento, Ramón Irigoyen, rezando un responso sobre los cadáveres quemados de los soldados españoles. Y a la derecha, la bandera que los soldados de Farnesio izaron en el Monte Arruit para mostrar que habían tomado la posición. Esto fue en octubre. En noviembre de 1921 hay una comisión de la ciudad de Valladolid que encabeza el alcalde, Federico Santander, que visita a las tropas españolas allí en el Rif.
a las tropas españolas que habían ido desde Valladolid, que eran el Regimiento de Infantería Isabel II y el Regimiento de Caballería Farnesio. El coronel del Farnesio, José Selgas, le entrega al alcalde esa bandera que habían izado en el Monte Arruiz para que la trajese, para que la llevase a la ciudad de Valladolid. El alcalde, una vez en Valladolid, entrega a su vez la bandera a la Academia de Caballería. Y es allí, en el Museo de la Academia de Caballería, donde hoy día está expuesta la bandera. Si algún día tienen oportunidad de ir al museo, se la enseñarán. Otro hecho destacable en el Regimiento Farnesio, febrero de 1938, la batalla del río Alfambra. Esta se la traigo aquí porque si en 1921 fue la última carga a caballo del Regimiento Farnesio, la rotura del frente del río, en el río Alfambra en febrero de 1938 es, digamos, el último gran movimiento en masa de la caballería a caballo de la historia en España. Ese movimiento lo protagoniza la primera división de caballería que mandaba el general Monasterio. Esa división tenía 3 brigadas. De la tercera brigada formaba parte el 5º regimiento, formado a su vez por 4 escuadrones del Regimiento Farnesio. En la última gran carga, digamos, de la caballería española participa también el Regimiento Farnesio. ¿Fue esa su última batalla? Pues no, porque el último combate en el que ha participado el Regimiento Farnesio, a lo mejor les sorprende, es del año 2004. El 4 de abril del 2004 hay un intento de asalto por parte de los seguidores del líder chií Muqtada al-Sadr a la base española que estaba en Al-Nayaf. Es una jornada muy complicada, en un contexto muy complicado, quizás ustedes se acuerden. Días anteriores, las fuerzas de la coalición habían detenido al lugarteniente de Muqtada al-Sadr, que era Mustafa al-Yaqubi. Y se propagó el rumor de que ese señor estaba detenido en las instalaciones de la base española. Se presentaron los notables de la ciudad en la base el día 3 para que lo liberasen. A pesar de que se insistió en que no estaba allí, al día siguiente se convocó una manifestación de miles de seguidores en la base que intentaron asaltarla. Ese día, que era domingo, había 2 pelotones del Regimiento Farnesio en la base, un saliente y un entrante. Y además, como se preveía una jornada complicada, se había incorporado a la base el capitán jefe del escuadrón, que formaba parte de la Brigada Multinacional Plus Ultra. A media mañana la situación se complica mucho. Empieza un intercambio de disparos desde las líneas de la manifestación iraquí, en la que se habían infiltrado seguidores de Muqtada al-Sadr armados. Y en un momento determinado, el mando de la base ordena al pelotón entrante del Regimiento Farnesio, que es este que tiene la fotografía, que lo mandaba el sargento primero Vergara. Eran 2 vehículos de explotación de caballería y 10 jinetes. Vergara mandaba uno de los vehículos y el cabo primero Molero, que no tiene nada que ver conmigo, el otro vehículo. Les dan la orden de desplegar en la puerta principal de la base, que está a punto de caer. Ellos despliegan, hacen fuego de fusilería, no sirve para nada, hacen fuego con las ametralladoras de 7,62, no sirve para nada, y el sargento primero toma la decisión de usar el armamento más pesado de que disponen, que son los cañones de 25 milímetros de los BEX. Hacen 2 ráfagas y desaparece todo el mundo. El coronel ha hablado de la potencia resolutiva de la caballería. Ahí en Nayaf, ese día, se vio la potencia resolutiva de un pelotón de caballería. El combate duró, la escaramuza, si quieren, unas 4 o 5 horas, a partir de las cuales, pues sorprendentemente, la vida volvió a la normalidad allí en la ciudad de Nayaf. Por esa acción, al sargento primero Vergara se le concedió una Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Algunos personajes o algunos nombres propios del regimiento, en algún momento, cuando Vergara pase a la reserva o se retire, lo incorporaremos como personaje del regimiento. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Amari Borbón, arriba a la izquierda. Este fue coronel del Regimiento Farnesio y participó en una carga en 1794, el 9 de agosto, en la ciudad de Tolosa, en el País Vasco. En esa época España estaba en guerra con el régimen revolucionario francés. Los franceses habían entrado en España y avanzaban por el País Vasco hacia Navarra. Al Regimiento Farnesio se le da la orden de sujetar al enemigo para permitir el repliegue del resto del ejército. Bueno, el coronel da la orden al escuadrón que tenía allí, que eran 60 jinetes. Y les debió de entrar el ardor guerrero, porque se lanzaron a la carga por las calles de Tolosa y pusieron en fuga a los franceses.
El rey Carlos IV quedó muy satisfecho de la actuación del regimiento y felicitó al coronel, que años más tarde sería virrey de la Nueva Granada. Miguel Cherif, 17 de julio de 1898, a ver cómo les cuento esto, era capitán del regimiento farnesio y le habían encomendado la tarea. Si ustedes recuerdan, en la batalla de Bailén participaron un grupo de garrochistas que habían llegado desde Utrera para unirse al ejército del general Castaños. Los garrochistas eran ganaderos a caballo que con las garrochas pinchaban a los toros para sacar de ellos la bravura. Como eran buenos jinetes y dominaban muy bien la lanza, la garrocha, los integran a todos en el regimiento farnesio y ponen a un capitán del regimiento a mandar a toda esta gente, que era Miguel Cherif. No participa en la batalla de Bailén porque muere en la de Mengíbar. En otra escaramuza con los franceses le hieren en las muñecas y muere desangrado. ¿Qué le pasa a este Miguel Cherif? Pues era un descendiente de Mahoma, porque Miguel Cherif, lo de Cherif, se lo pusieron porque eran descendientes de los cherifes de Tafilete. Tafilete o Tafilait es un oasis que está al sur de Marruecos, en la frontera con Argelia. Ahí empezó a predicar en el siglo IX un santón del que descendería la dinastía marroquí. ¿Vale? El rey Alawi, el rey Mohamed de hoy día, desciende directamente de ese santón. Estos señores, una parte de esa dinastía, se puso bajo la protección de Carlos III a mediados del siglo XVIII y vinieron a España. El padre de Miguel Cherif, que se llamaba Miguel, también fue capitán en el regimiento farnesio. A lo mejor le suena el nombre de Cipriano Rivas Cherif, era un dramaturgo, cuñado del presidente de la República, Manuel Azaña. Este Cipriano Rivas era descendiente de estos cherifes de Tafilete. Gaspar Fernández Bobadilla, capitán del regimiento farnesio, primer jinete del regimiento que, formando parte de él, recibió la Cruz de San Fernando, que es la máxima distinción que se concede en España, por una acción el 31 de enero de 1809 en San Clemente, en la provincia de Cuenca. Con su partida, que eran unos 30 jinetes aproximadamente, pues se lanzó contra los franceses y cogió 80 o 90 prisioneros y mató a unos 15 o 20 más. Por esa acción se le concedió la Cruz de San Fernando. Otro jinete de farnesio al que se le concedió en su momento la Cruz de San Fernando es Pedro Castillo Ramírez, por la acción del 23 de marzo de 1860. Pedro Castillo Ramírez, jinete, soldado del segundo escuadrón del regimiento, es el que capturó la bandera a la caballería del sultán. La carga que les contaba allí en el reducto de la Estrella no fue una carga como las que vemos en las películas, porque todo el terreno era pantanoso. Entonces, los jinetes se metieron allí entre las aguas movedizas y conforme iban saliendo del barro, pues agarraban su lanza y contra el primer jinete que veían enfrente, pues contra él se lanzaban. Este señor, Pedro Castillo, era muy pequeñajo, medía 1,48 m. Embraza su lanza y justo enfrente se encuentra al abanderado de la caballería del sultán con una escolta, y el muchacho, que era de Villarrobledo, la provincia de Albacete, pica espuelas y allá que se va contra el abanderado marroquí, al cual le atraviesa con la lanza, lo mata, coge la bandera. Y es él el que la trae al campamento español. Luego, posteriormente, una vez que se licenció, le escribe una carta a Isabel II, a la reina, pidiéndole trabajo en las caballerizas reales. Al igual que habían hecho con otro jinete, el cabo Mur, del regimiento de húsares de la Princesa, que había ejecutado una maniobra similar el 1 de enero en la batalla de los Castillejos. No consigue ese trabajo, pero le conceden una licencia para abrir un estanco en Villarrobledo. El estanco que estaba en lo que hoy es la calle Cronista Pastrana, en Villarrobledo, tenía un letrero justo encima de la puerta que decía «Estanco del Lacero de Farnesio». El general Prim fue allí a Villarrobledo a imponerle la Cruz de San Fernando y luego posteriormente Pedro Castillo fue alcalde de Villarrobledo. La memoria de Pedro Castillo se conserva o se mantiene viva en el regimiento con el premio Pedro Castillo, que se concede todos los años al mejor soldado, al mejor jinete de tropa del regimiento y al que además la Asociación de Veteranos concede una beca de estudios para que mejore su formación. El último personaje, Arturo Yarca Estresana, que es el capitán del segundo escuadrón que mandó la última carga
a caballo de la historia del regimiento allí en Sidi Amarán. Arturo Yarc era un estupendo jinete, fue profesor en la Escuela Central de Equitación aquí en Madrid y prácticamente todos los veranos pedía licencia para participar en concursos hípicos, con lo cual es muy probable que el 11 de septiembre se viniese arriba y dijese, pues vamos a demostrar cómo montan los jinetes de Farnesio. ¿Hasta cuándo hubo caballos en el regimiento? Pues aunque no lo crean, hasta 1967. En 1967 no se utilizaban como elemento de combate, sino de representación. Lo que ven aquí en esta fotografía es la escuadra de batidores del regimiento en la plaza de San Pablo de Valladolid, aguardando para dar escolta al capitán general en alguna celebración de algún tipo. Se dan de baja los caballos en 1967 porque desde 1954 el regimiento había comenzado a acorazarse, ¿vale? Habían comenzado a aparecer los carristas en el regimiento farnesio. Primero con carros de combate T-26 soviéticos y Panzer IV alemanes. Eran unos medios muy precarios, ¿vale? El T-26, para que se hagan una idea, era un carro de combate que había participado en la Guerra Civil. Y el Panzer IV había llegado al regimiento, pues, o había llegado a España, yo creo que en el año 1942, dentro de la ayuda que Alemania envió al ejército español. Con el paso de los años, el regimiento se fue equipando con vehículos más modernos. Les hago una enumeración simplemente. El carro de combate M47, arriba a la izquierda, el M41, que era más ligero, a la derecha, y abajo el AMX-30 de origen francés, M48, americano, y el M60, que es el carro de combate con el que estaba equipado el regimiento a partir del año 2002, cuando se constituye en regimiento divisionario de la división de acorazada Brunete. Entre 2010 y 2016 fue el único regimiento de caballería en España equipado con carros de combate Leopardos, ¿vale? El más moderno de los que tiene el ejército español. A partir de 2016, como ha dicho el coronel Espiga, el regimiento forma parte de la Brigada Galicia, que es una brigada ligera, y pierde sus vehículos de cadenas, de orugas, ¿vale? Ya no tiene carros de combate. Hoy día, como ha dicho muy bien el coronel, está equipado con vehículos de reconocimiento y combate Leopardo, que son vehículos de ruedas 8x8. Termino esta parte de las curiosidades con las misiones internacionales en las que ha participado el regimiento desde el año 93. 2 despliegues en Bosnia y Herzegovina, 1993-94, 10 despliegues en Kosovo, en Irak en el año 2003-2004, como les he mencionado antes, en el Líbano, en Mali en el año 2022, el año pasado en la misión de instrucción al personal ucraniano. No han ido a Ucrania, ¿vale? Han estado en Toledo y han estado en Burgos. Y ahora mismo hay un escuadrón del regimiento farnesio desplegado en Eslovaquia, dentro de la misión de la OTAN en el flanco oeste. En el segundo semestre del año, el coronel mandará esa misión allí en Eslovaquia, porque va el regimiento encabezando la misión. Y ahora les voy a contar lo que es esto. Este artilugio que tenemos aquí delante, la charosca, forma parte de una tradición que viene de principios del siglo XX, cuando el zar Nicolás II fue designado coronel honorario del regimiento farnesio. 23 de enero de 1908, San Ildefonso, el zar Nicolás II le dirigió un telegrama al rey Alfonso XIII felicitándole por su nomástica y nombrándole además coronel honorario del regimiento de lanceros de Olbiopol, que es el 7º de Ulanos, del ejército zarista. Bien. 2 días después, en reciprocidad, el rey Alfonso XIII nombra al zar Nicolás II coronel honorario de uno de sus regimientos de caballería, en concreto el 5º de caballería, el regimiento farnesio. Para hacer efectivos esos nombramientos, se organizan 2 misiones diplomáticas de visita, una a España y otra a Rusia. Y así, el 23 de marzo de 1908, en representación del zar Nicolás II, viene a España el príncipe Boris, que era primo del zar, a entregarle al rey Alfonso XIII su uniforme de ulano de Olbiopol, que es el uniforme con el que aparece en estas 2 imágenes. A la izquierda con el príncipe Boris, a la derecha con la comisión del regimiento de ulanos de Olbiopol, que vino acompañando al príncipe. Están durante 3 días aquí en España,
Bueno, pues participan en diversos banquetes, en visitas culturales. El príncipe Boris preside con el rey Alfonso una jura de bandera en Madrid, en la que el sargento mayor Strelnikov de los Ulanos de Leopold forma como guía en una de las secciones del escuadrón de la escolta del rey Alfonso XIII. A la inversa, en mayo de 1908 va una misión española a San Petersburgo a hacer lo mismo. La misión la encabeza el infante Fernando de Baviera, que era primo del rey Alfonso XIII. Y le acompañan, entre otros, una comisión del regimiento Farnesio que forman el coronel Huertas, el capitán Cuñado y el teniente Pérez del Pulgar, que están el capitán y el coronel a primera fila, el teniente en segunda fila. Le llevan al zar Nicolás II su uniforme de coronel honorario del regimiento Farnesio. De la misma manera que el uniforme de Ulanos de Leopold del rey Alfonso XIII está desaparecido, lo único que se conservan son las hombreras, pues sorprendentemente en San Petersburgo, en los palacios que eran del zar Nicolás II, que ahora son un museo, está el uniforme de Nicolás II como coronel del regimiento Farnesio, lo tienen ahí en la imagen. El 23 de mayo de 1912 se conmemora el centenario del regimiento de Ulanos de Leopold y con tal motivo el rey Alfonso XIII le encarga a Antonio Ortiz Echagüe, que es este pintor, un retrato suyo de cuerpo entero con el uniforme de Ulanos de Leopold, que se lo regala al regimiento en su centenario. De hecho, la fotografía de arriba se ve al regimiento desfilando por delante del retrato del rey. Para esa época, además, se había producido una modificación en los uniformes de los dos regimientos, de manera que en las sombreras de los Ulanos de Leopold aparecían las siglas del rey Alfonso XIII y en las sombreras de los jinetes de Farnesio aparecían las siglas del zar Nicolás II. En diciembre de ese mismo año viene otra comisión del regimiento de Ulanos de Leopold a hacerle una entrega de regalos al rey Alfonso XIII con motivo de su centenario, del centenario del regimiento. Son estos señores que están aquí. Al rey le traen un álbum de fotografías y una medalla conmemorativa y están 3 días en España, pues también les llevan de cacería al Pardo, cenan una noche con los reyes y unos días más tarde, el 27 de diciembre, viajan a Valladolid para hacer entrega al regimiento de otro regalo, en nombre del zar, que es una copia del álbum de fotografías de la vida diaria del regimiento de Ulanos de Leopold. El álbum de fotografías se conserva hoy día, está allí en el regimiento y es muy bonito, tiene unas imágenes preciosas de esa época. Lo de la izquierda es una crónica en un periódico de la visita de estos señores del regimiento de Ulanos de Leopold. Cuenta ahí que se dieron estruendosos vivas a su majestad el rey, es mejor no saber cómo sería aquello. Además, el zar Nicolás II hizo otro regalo al regimiento, que es igual que hizo el rey Alfonso XIII con los Ulanos de Leopold. El zar le regaló un retrato al regimiento Farnesio vestido no con el uniforme que se había llevado a San Petersburgo en 1908, curiosamente, sino con el que correspondía por reglamento en 1912. Ese retrato se entrega en una ceremonia el 24 de mayo de 1914 en el acuartelamiento Conde de Ansúrez en Valladolid. El retrato está desaparecido, no se sabe, hay distintas teorías sobre qué ocurrió con él, pero hoy día no se sabe dónde se encuentra. Vino el agregado militar de la embajada rusa, el capitán Skuratov, que aparece ahí en la fotografía, a entregar el cuadro en nombre del zar. La relación del regimiento Farnesio con Rusia continuó en el tiempo, y así, por ejemplo, el 7 de marzo de 1916 fallece en Madrid de una pulmonía el embajador de Rusia en España, el barón Budberg. Entonces, en el momento en que el gobierno sabe del fallecimiento, ordena que se le dé una relevancia de Estado a la capilla y a las honras fúnebres. Se comisiona una escolta militar en la capilla ardiente y se elige, obviamente, al regimiento Farnesio, que es el que tiene más relación con Rusia, y para Madrid vienen 40 lanceros con su coronel al frente y darán la guardia en la capilla ardiente y 3 días después participarán en las honras fúnebres y en el entierro del varón, que está enterrado en el cementerio británico aquí en Madrid.
el zar Nicolás II pues, concede a todos los lanceros de Farnesio distintas condecoraciones por su participación. Esto es una cuestión muy curiosa. En 1927, la edición francesa del periódico Daily Mail publica una noticia que cuenta que han visitado unos turistas franceses al rey en el Palacio Real y les ha llamado la atención que entre sus escoltas hay unos señores muy altos que no parecen españoles y que hablan raro. Entonces le preguntan al rey que quiénes son y el rey les explica que eran oficiales de su antiguo regimiento de ulanos, del que era coronel honorario, que estos señores habían participado en, si ustedes recuerdan, después de la Revolución Soviética se desencadenó una guerra civil en Rusia entre los partidarios del zar, el Ejército Blanco y el Ejército Rojo. El Ejército Blanco es derrotado y sus supervivientes se refugian en Constantinopla. Son apátridas, porque no tienen la nacionalidad soviética y ya no son rusos, y quedan ahí refugiados en muy malas condiciones. Ellos le piden ayuda en un momento determinado, en 1920, al rey Alfonso XIII. Le piden, por favor, si les puede echar una mano, porque apenas pueden sobrevivir y se pueden venir a España. Entonces el rey cuenta a los turistas que envió un barco a Constantinopla para traerles a España y que se han integrado en su Guardia Real. El 31 de mayo de 1927, el periódico El Día de Palencia publica una noticia haciéndose eco de eso que publican los franceses y lo titula Fantasías francesas, como dando poca verosimilitud a lo que se contaba en el Daily Mail. Bueno, de los periódicos nos vamos a fiar lo que nos fiamos, pero en cambio hay una carta de 18 de junio de 1927 que firma el coronel de los supervivientes del regimiento de ulanos de Leopold, carta que envía al príncipe Boris, preguntándole si es cierto que en la Guardia Real de Alfonso XIII hay componentes del regimiento de ulanos de Leopold porque ellos quieren incorporarse. Parece que tenía bastante razón el Día de Palencia al publicar las fantasías, porque si los supervivientes de ulanos de Leopold no estaban al tanto de que compañeros suyos estaban en la Guardia Real, es bastante improbable que viniesen. Curiosamente, sí se envió un barco español a Constantinopla en 1920, en esa época, el acorazado Jaime I, pero acudió a Constantinopla con dos misiones: proteger los intereses económicos de España allí y proteger a la población sefardí que estaba siendo perseguida por los revolucionarios turcos. Que hubiese otra misión secreta y que a ese acorazado se incorporasen en un momento determinado los lanceros de Leopold, pues puede ser. Desde luego en las hojas de revista de la Guardia Real no aparece ningún componente o ningún integrante de la Guardia con nombre ruso, aunque también es cierto que si llegaron a España probablemente se alistasen con nombres falsos o españoles. El zar Nicolás II hizo un tercer regalo al regimiento, que es esto que tienen aquí. No esta no es la original, es una réplica. A ver, esto es una taza, un recipiente que en ruso se llama kovs, ¿vale? Y que en el regimiento se llama charoska. Ahora les explicaré por qué esto que es un kovs se llama charoska. Esto es una tradición rusa que viene de muy antiguo, del siglo XV, del siglo XVI. En las casas rusas tenían un recipiente para dar la bienvenida a sus invitados, en fiestas y demás. Conforme pasó el tiempo, esos recipientes que eran de madera, los nobles los fueron adaptando a funciones más de representación, se empezaron a hacer en plata, y esta en concreto, que regaló el zar al regimiento farnesio, es de plata y está firmada por Fabergé, es decir, uno de los orfebres más famosos del mundo. Es una representación de un halconero a caballo en el momento de lanzar el halcón en una práctica de cetrería. ¿Cuándo llegó al regimiento? Yo no lo sé, porque en ninguna de las crónicas, igual que se sabe cuándo se entregó el retrato, cuándo se entregó el álbum, de esto no hay nada en concreto. Quizás en la visita de 1908, porque en las crónicas de la época se dice que a los oficiales del regimiento se les hizo entrega de diversos regalos en plata, como pitilleras y sables. Cabe la posibilidad de que al regimiento, es decir, a los oficiales se les regalase eso y al regimiento, pues
el recipiente que llamamos charosca. ¿Y por qué charosca? Bueno, a ver, la charosca es una celebración que se hace en el regimiento, que luego se extendió al resto del arma de caballería y que es una cosa muy popular en Rusia, como veremos ahora. Bueno, en mayo de 1909 el rey comisiona al teniente coronel Pedro Bazán como representante en el aniversario del regimiento de Olviopol, ¿vale? Y él manda, después de participar en el acto, manda una crónica en que, entre otras cosas, incluye esto, una descripción de un ritual tradicional de las costumbres rusas para celebrar la alegría y demás, ¿vale? Lo que se lee ahí es que los oficiales del regimiento cantan canciones cosacas, deseando la felicidad, mientras que al protagonista se le entrega un recipiente lleno de alcohol con el que va bebiendo mientras el resto van cantando. El recipiente estaba lleno de vodka o de champán. Es muy divertido lo que cuenta el teniente coronel, porque claro, se tenía que beber de un trago medio litro de champán. Y claro, cuando uno termina de beberse medio litro de un trago, pues se le pone la cara un poco colorada, tal y como él describe en la crónica. Es más divertido porque continúa diciendo, el pobre hombre, que llevaban comiendo y bebiendo prácticamente sin parar desde las 11 de la mañana. Y esto lo debieron de hacer a las 8 de la tarde, entonces estaba ya un poco perjudicado, como él mismo reconoce así entre líneas en el escrito. Vemos, por lo tanto, que era una costumbre tradicional en Rusia, pues, celebrar la alegría cantando y bebiendo de un recipiente. En 1959 se publica en España esta novela, La soledad de Alcuneza, de Salvador García de Pruneda. Salvador García de Pruneda participa en la Guerra Civil Española como teniente de ingenieros en la compañía de zapadores de la división de caballería que habíamos visto al principio. Y su alter ego en la novela es Alcuneza. Alcuneza es un teniente de zapadores que está agregado a la división y que acompaña en las operaciones militares. Operaciones militares en las que, como he dicho antes, participan varios escuadrones del regimiento farnesio. En un momento determinado, en una escena de la novela, él cuenta, Alcuneza, o sea, García de Pruneda, cuenta de sus recuerdos, que terminan de comer y le dimos una charosca al comandante. Es un comandante de caballería de regulares que se despedía, creo, entonces, para despedirle, le hacen una charosca. ¿Qué es la charosca? Pues una especie de rito militar del antiguo ejército ruso con el que honraban al jefe y se recibía en el seno del regimiento al nuevo oficial. Que se lo habían enseñado a los zapadores unos rusos blancos que estaban combatiendo con ellos en la guerra civil, ¿vale? Un oficial al menos del regimiento de lanceros de Olviopol participó en la guerra civil como ruso blanco. Cuenta el rito, que se colocaban en una hilera, ¿no? Todos los oficiales apoyando las manos en los hombros del de delante y con un recipiente iban cantando una canción, se acercaban en este caso al comandante, le daban a beber y el comandante bebía allí un trago muy largo mientras los otros iban cantando. ¿Cuándo aparece esto en el regimiento farnesio? Yo esto lo sé por testimonios directos de supervivientes de aquella época, hacia 1975 o 76, de la mano de este señor que tenemos a la izquierda, el comandante por entonces, Alfonso Queipo de Llano. Estaba destinado al regimiento y él debió enlazar la novela, la charosca y la alegría propia de las unidades de caballería y dijo, pues qué demonios, vamos a hacer charosca en el regimiento como se hacía en la guerra civil. A la derecha, una foto de una de las primeras charoscas, el 2 de junio de 1977, en el destacamento de carros del regimiento en el Pinar de Antequera. A lo mejor han visto esta película, Ojos Negros, 1987, de Nikita Mikhalkov. En esta película sale algo parecido a una charosca. El protagonista, que se llama Romano Patroni, que lo interpreta Marcello Mastroianni, es un italiano que andaba viajando por Rusia y en un momento determinado llega a una aldea que se llama Sisoye. Es muy divertido, porque el señor se baja del tren y está todo el pueblo esperándole. ¿Por qué? Porque resulta que es el primer extranjero de la historia que visita el pueblo y hay que hacerle una ceremonia en condiciones. ¿Qué ceremonia? Le hacen una charosca. El alcalde le ofrece allí en una bandeja una copa, aquí lo ven, llena de vodka y un recipiente con caviar. Y en ese momento aparece un grupo de cíngaros que empiezan a cantar y a bailar a su alrededor mientras él va bebiendo.
una charosca. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero esto es una ficción, es una película. Vale, les voy a poner 2 vídeos sacados de YouTube, a ver si funcionan, de 2 charoscas. Una protagonizada por unos actores de un grupo de teatro ucraniano que están celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Y la otra es en una boda rusa, un grupo musical que va a cantar la charosca. En el ruso, fíjense, que antes de empezar a cantar, el que lleva la voz cantante dice, ¿cómo dice? Maladij, charaska. Maladij, jovencitos, y charaska, si lo fonetizan al español es charosca, ¿vale? Молодым чарочка! Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, cualquier motivo es bueno en Rusia y en los países eslavos para hacer una charosca. Termino ya, con esta me van a matar. Vale. En el regimiento no se canta tan bien y no se hace de manera tan ordenada y civilizada. ¿Cómo se hace en el regimiento? Se pone una silla de montar, se coloca al que vaya a sufrir la charosca en la silla, se forma una columna y poniendo las manos en el hombro de delante, el primero de todos con la charosca, con esto, avanza cantando esa canción que tiene debajo. Soy un caballero noble y español, vengo a ofrecerte vino y alegría como buen soldado de caballería. Toma esta charosca y bebe hasta el final. Se le da a la víctima, que empieza a beber y se agita la silla para simular que el recipiendario va montado a caballo. Yo he terminado ya mi charla, ¿vale?, con la misma imagen del principio. Esto que tienen aquí es el 375 aniversario del regimiento, la fotografía que se hizo en el patio de armas de la Academia de Caballería, Su Majestad el Rey, con todos los componentes del regimiento. Si tienen oportunidad, y este señor les deja, acérquense al regimiento, visítenlo porque merece mucho la pena. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Una vez terminada la intervención de los dos acompañantes que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, la verdad es que la disertación tuya ha sido un reflejo del excelentísimo y minucioso trabajo de investigación que ha hecho sobre el regimiento farnesio, de lo cual supongo que el coronel estará muy satisfecho. ¿Verdad que sí? Es un orgullo el trabajo que lleva detrás, porque hasta la altura de un héroe del regimiento ha sido capaz de decirla. O sea, es increíble, además, la pasión con la que Carlos vive la historia del regimiento. Por eso yo le agradezco en primer lugar a ellos por haber venido aquí y habernos hecho partícipes de estos conocimientos
que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, pues desconocía. Y a ustedes por haber estado aquí participando y disfrutando de estas curiosidades que son historia de España y que ennoblecen el sentimiento de ser español por haber perdurado tanto tiempo un regimiento como este hasta la actualidad. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y a mis dos compañeros de mesa. No hay preguntas. Y damos por terminado este evento y no va a haber preguntas ni coloquio porque ya es una hora un poco tardía y estos señores tienen que irse a Valladolid. Así que muchas gracias.